Ahí estamos. Ahí estamos, mi Jesse. Tenemos algunos problemas técnicos, pero esperamos que todo funcione. Bienvenido a Armadillo, No Juan puede Diego ser, se me Luna. trabó. ¿Me escuchas? No. ¿Te trabaste? Ahí está. ¿Ahí estás? Sí. Tengo hasta la compu conectada con el internet de cable para que no me falle el wifi. Oh, man. Sí, estamos teniendo algunas dificultades, pero esperamos que sí se haga. Sí, el diablo cochino no va a vencer. Ya nos tardamos mucho, 195 episodios en invitarte a Armadillo. Qué mal amigo soy. Yo tenía La los dedos neta. cruzados para ver si era el de 200. Dije, a lo mejor está planeando algo especial para el capítulo 200 y ahí me va a invitar. No, el episodio más importante tiene que ser el 195. Gracias, Jesse. Lo voy No, a pero creer. en buena onda, eres uno de mis mejores amigos, de las personas que más admiro. Y te he querido tener desde que inició Armadillo. No más que no encontrábamos el tema. Por lo menos yo no sabía de qué hablar. Y luego al principio del año íbamos a leer todos Los Hermanos Karamazov. Yo sé. Y dije, ahí va a ser. Ahí vamos a tener a Juan Diego. Tú lo leíste y nadie más. Y yo tengo la esperanza que me alcance por lo menos Borja, ¿no? No sé, es mi plan, aquí lo tengo, lo quiero leer a final, o sea, antes de terminar este año. Está Pero ya increíble. estamos grabando esto el 20 de septiembre, Ujú. entonces ya me tengo que apurar. ¿Sale para este jueves o es para la otra semana? Es para la otra semana, entonces Bueno, de este jueves al otro. Ya, genial. Gracias por ya. tenerme. La verdad es que me siento muy honrado. Respetamos mucho Armadillo con mi esposa, tú lo sabes, te lo digo en privado y lo voy a decir Ujú. acá. Sos de las voces, o si no la voz que más tiene influencia en nuestro hogar. Mi esposa lo pone, yo lo pongo, lo escuchamos por separado y después ahí comentamos tu doctrina. Ah, súper, súper. Espero que lleve a buenas conversaciones. Sí, gracias por bendecirnos tanto, mi Sí, Jesse. tengo que tener a Meli también. Meli la admiro mucho y todo lo que hacen. Buena onda. Expuestas Mimi siempre está escuchando Expuestas. He escuchado 2, 3 episodios de ahí. Y Corazón de Luna y todo lo que están haciendo en cuestión de crear media y podcast, contenido, todo eso. Entonces, muchas gracias por todo lo que hacen. No, gracias. Ya. Gracias a ti por inspirarnos. Démosle. Entonces, el tema que dije, tengo que tener a Juan Diego antes de llegar a los 200. Entonces, ah, llamémosle esto el pre antes de llegar a Hermanos Karamazov. Va. Porque sí lo quiero leer y lo quiero hablar contigo. Pero antes de llegar ahí, quería hablar de un tema que siento que solo tú podrías hablar. Y una de las, no sé, constantes del ministerio, creo, cuando ya empiezas a relacionarte con más y más iglesias y todo eso, termina siendo el de hijos de pastor. Ujú. Cómo se manejan. A lo mejor es un nicho, pero pues Armadillo es el lugar perfecto para Nicho. darle a los nichos. Pero quería hablar acerca de eso. Un poco el crecer como hijo de pastor y cómo manejas tu relación tanto con tu padre, la iglesia y todo eso. Pero antes tú tienes algunos hijos de pastor en la casa. ¿Cómo Sí. va la vida de padre de 2 hijos? Ha estado increíble. Estamos ahí con el José Juan. Tenés que verlo. Es intenso. O sea, es muy intenso. El comentario que más se repite es: ¿y dónde se apaga este niño? Y la gente lo mira y pregunta: ¿es así todo el día? ¿O le acaban de dar azúcar? Y la respuesta es: sí, es así todo el día. No, no le acabamos de dar azúcar. Es así de intenso, mi hijo. ¿Verdad? Y empezó hace poco a grabar como videos de YouTube. Dice, hola amigos de YouTube, y empieza a hacer monerías y ahí dice adiós. Y yo le estoy exponiendo mucho a esto. Mi cuchi, la verdad es que sí lo amo un montón. O sea, creo yo que eso de estar enamorado de tu hijo se puede y estoy enamoradísimo de mi hijo. Y ahorita María Emilia tiene 5 meses. Hoy está cumpliendo cinco Ujú. meses. Oh, La wow. semana pasada fue intensa porque los dos nos cayeron en cama, con fiebre de 40, José Juan, fiebre 39, María Emilia.
y nos descompuso la semana en términos que tenemos que dejar todo para atenderlos a ellos, ¿verdad? Y Mm, ahí están mis yeah. dos hijos creciendo, los tienes que conocer. ¿Cuántos años tiene José Juan? Tres. 3. Entonces ¿Sawyer ya tiene? está, ya está saliendo su personalidad y Ah, quién sí, es y a todo eso. full, a full. Ya está hablando, pidiendo, ya. ¿Y por Muy, muy qué? chido. Dice, papá, ¿qué horas son? Son las 5, mi hijo. ¿Y por qué? Yep. Porque son las... No sé explicarte por qué. Y entonces con la que mato todas es porque así lo decidió Dios, mi amor. Así lo decidió Ok. Dios. Ajá. La respuesta fácil, ¿no? Sí. No, pues qué chido. Y entonces, con todo esto, o sea, sí, tienes tu bebé, tienes tu hijo de 3 años y tienes una agenda súper llena con la iglesia. O sea, todo lo que hacen con Casa de Dios y viajes y crear contenido y Yeah. al gimnasio y, Sí, full. y todo eso. Es, me gustó mucho una vez que me dijiste, y ahora lo uso mucho con Sawyer. Me gustó mucho una vez hablaste acerca de cómo tu papá una vez te tomó y te dijo, mira, todos los papás tienen trabajo Ujú. y uno tiene que respetar ese tiempo. ¿Podrías hablar un poquito acerca de eso? Me fascinó. No lo quiero quemar, quiero darte a ti el lugar. Démosle. Pero teniendo todas estas cosas, ¿cómo lo manejas con ahora José Juan, que está ya entendiendo, ya está entrando a la edad donde, ok, papi no está hoy o lo que sea? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo se manejó en tu vida? Bueno, voy a empezar con cómo lo manejó mi papá y de ahí a cómo lo estamos manejando ahorita con Melissa. Hubo una época donde escuchamos bastante que hijos de pastores decían, es que la iglesia me robó a mi papá. Ujú. Mi papá no está presente para momentos importantes. Y cuando yo lo miraba, es también una realidad de mi vida. Creo yo que mis 15 años lo pasamos en unas noches de gloria. ¿Cómo se llama la playa que está cerca de Tepic? ¿Vallarta? Vallarta. Pasamos mis 15 años, los pasamos en Vallarta porque mi papá estaba en unas noches de gloria y mi papá dijo, bueno, vamos a celebrar a mi hijo y fuimos a celebrar, pero era una celebración de noches de gloria y ahí en medio de la celebración dijo, y mi hijo también está cumpliendo 15 años. Y todavía se voltea y me dice, Juan Diego, esta celebración no es por ti. Y yo, no lo creo, pero gracias. Gracias, papi, por hacer esto. Y así, hubo una época, creo yo que como de 10 a mis 20 años, que mi papá no estuvo en la mitad de cumpleaños. Siempre Mm, estuvo afuera y me tocó celebrarlo días después. Y cuando hijos de pastores decían, la iglesia robó a mi papá, como que se metió una espinita en mi corazón y dije, sí lo puedo ver, sí puedo ver cómo la iglesia me está quitando a mi papá y empecé a ponerme así berrinchudo. No sé si ubicas berrinchudo. Sí, ¿verdad? ujú. En México. Sí, 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 ¿no? sí. Sí. Y entonces mi papá me saca a a la colonia donde vivíamos en ese entonces. La persona de enfrente era un ortodoncista muy famoso. La persona de al lado era administrador de empresas, creo yo. Había un diputado viviendo como en la esquina. Y mi papá me dijo, ¿a qué hora sale el dentista? Yo creo que antes de las 6. ¿A qué hora sale el administrador? También como antes de las 6. ¿A qué hora sale el diputado? No, él se queda en la casa sin hacer nada. Son bromas, es un mal chiste político. Y entonces, Entre broma y broma. ajá. ¿Y a qué hora se regresan? Y yo me recuerdo bastante bien que jugaba con los hijos de enfrente, entonces ellos no miraban a su papá regresar. Eh, la mayoría de noches. Y me ubica mi papá con la siguiente frase, quiero que sepas que así como ellos tienen un trabajo, tu papá tiene un trabajo. Ujú. Y cuando salgo a estos viajes, salgo a trabajar, mijo. Y desde ahí utilizó, bueno, él desde antes utilizaba esto, pero hasta ahí comprendí por qué lo utilizaba cada vez que iba a la iglesia. Él hasta el día de hoy no me dice, voy a la iglesia. Él me dice, voy a la oficina. Él no me dice, tengo un viaje de Noches de Gloria o tengo un viaje de mi llamado del ministerio. Incluso raras veces dice, tengo un viaje de predicación. Él la mayoría de veces dice, tengo un viaje de trabajo. Mm, Y entonces empecé a utilizar ese lenguaje ahorita con mi hijo. Papá va a ir a trabajar.
Ujú, Papá, ¿por qué estás saliendo ahorita? Cuando me mira así, vestido de saco, saliendo los domingos temprano, ¿a dónde vas? A trabajar. Y me dice, yo quiero ir a ujú, trabajar contigo. Y yo, no, mi amor, estás muy chiquito, vas a trabajar cuando tengas edad para trabajar. Em, pero me sirvió bastante con José Juan ahorita. Los dos trabajamos en la iglesia, Melissa y yo, entonces los dos intentamos utilizar ese lenguaje. Voy a ir a trabajar. Melissa solo trabaja medio tiempo, entonces tiene la oportunidad de regresar pues desde mediodía para estar con ellos. Y así ha sido la ujú. dinámica. Yeah. Sí, la manera que lo manejo con Sawyer fue desde que escuché esa historia, me ayudó mucho. No sé, me lo has de haber contado hace unos 4 años, más o menos. Entonces Sawyer tenía la edad de José Juan y empecé a usar ese lenguaje. Y hasta eso, o sea, tienes eso. Luego, otra que me ayudó mucho manejando, o sea, niños en el ministerio, fue una que me dijo Chris Méndez, porque creo que fue al mismo tiempo, no sabía cómo manejar Ujú, el estar en casa poco, ¿no? Eso fue antes de la pandemia, estaba viajando bastante. Y él me habló acerca de cómo no nos acordamos acerca de cuánto tiempo pasamos, ¿no? O sea, no estamos contando los minutos. Fueron 15 minutos con papá o 15 horas o lo ujú, que sea. Nos acordamos de momentos, ujú. de estos, ah, como, la vez que fui a Disney o lo que sea, ¿no? O la vez que hicimos tal cosa, o la vez que teníamos que ir a la escuela y papi me llevó a otro lugar. Y es cierto, y cuando yo me acuerdo de mi infancia, me acuerdo de momentos con mi papá, no con tiempo que pasé con él. Y entre más momentos que vas capturando, importan un buen. Sí. Entonces junté eso junto con lo que tú me dijiste. Y luego otra que escuché de Stephen Furtick, donde una vez, no sé, le dieron la oportunidad de ir y sentarse en la primera fila en un juego, ¿no? De Charlotte o lo que sea. Y está en el juego de básquet y voltea con su hijo y dice, esto es un beneficio del trabajo que hace tu papá. Y Ujú. no creo que lo haga todo el tiempo. Seguro le regalaron esos boletos o lo que sea. Pero trato cuando sí puedo pasar tiempo con él, digamos, como aquí en la iglesia, Sí. porque aquí estudia, ¿no? Es homeschool. Entonces, aquí mismo en la iglesia, él puede venir a mi oficina cada rato. Trato de recordarle que hay momentos que son así. O sea, yo no podría nomás ir a su escuela si estuviera en una escuela particular o pública o lo que sea Ujú. y tratar de reforzar esos momentos, porque sí da mucho miedo el que nuestros hijos, que a lo mejor evidentemente, eventualmente, perdón, va a suceder, pero, pero sí, yo también pasé por eso. La iglesia Sí. me robó a mi papá y hubo una temporada cuando recién llegamos aquí a Tepic, que mi papá no tenía ni un solo peso y se le abrió la oportunidad de trabajar en Estados Unidos temporalmente en construcción. Entonces estaba yendo por semanas, o sea, era como que un mes no estaba mi papá aquí y luego se iba, regresaba, hasta aquí estaba aquí 2, 3 semanas y luego nos íbamos todos juntos por 2 meses y luego regresábamos, o bueno, 3, 4 semanas y luego regresábamos y así fue por como 2 años que no veía a mi papá. Hmm. Y me acuerdo, eso me dio como, Pero no iba, eso, te entiendo bien que no iba a trabajar a la iglesia ya. no, Iba, ahí no era la iglesia, era para poder pagar su vida como misionero. ujú. Entonces se le abrió la oportunidad como 2 años en construcción y luego lo cerró para poder enfocarse en la iglesia. Pero era en una temporada muy difícil y rara y todo eso. Pero sí, era ir a trabajar se me hizo tan sano esa manera de verlo y qué chido que ahora lo puedes practicar con tu hijo. Sí, igual mi papá lo hacía. En cada viaje nos procuraba traer algo de regalo y decía, hijo, porque pude ir a trabajar, ¿verdad? Te pude comprar esto también. Entonces, Ujú. para uno pequeño es, me conviene que sigas trabajando. Ya, que mínimo se emocione por el regalo, ¿no? Sí, hasta el día de hoy, Jesse, le pido cosas cuando sale de viaje, ¿sabes? Yo, papá, mira, si se te atraviesa una mochila, ahí te la pido. Y todavía me Ya, dices, no, tú ya te fuiste de la casa, ¿por qué me seguís pidiendo cosas? Y yo, pues vale la pena intentar. Y casi siempre me lo ya, trae. ya. Sí, ¿sabes qué le pido a mi jefe cuando Ah, va a Estados Unidos y todo eso? ajá. Desodorantes de Target, calcetines. Esta última vez me trajo playeras. Se los pedí de cumpleaños
Porque hay una tienda en Dallas que hace camisas muy, muy cómodas. Y ya le dije, me traes unas playeras. Pero sí. Y entonces, hubo más cosas creciendo como hijo de pastor. Me imagino, tienes ese momento de los 15 años, pero me imagino que hubo más momentos, ¿no? Donde miras atrás y dices, ya, eso fue bastante traumático como hijo de pastor, tener que estar en la iglesia, tener que, no sé, perder a mi papá o más como que el mezclar lo que es tu relación con Dios junto con trabajo. Es una línea muy delicada. Ujú. Y algunos se pueden ir Samuel, donde ese es un beneficio enorme, estar en el lugar correcto, en el momento correcto. O se pueden volver como los hijos de Eli, el sacerdote Eli, Ofni y Fines, que terminan pudriéndose por estar tan expuestos y familiarizados a lo que a lo mejor Dios está haciendo, o al templo, o a las prácticas, etcétera. Me imagino que hubo un poco de sobrefamiliaridad a cosas como Noches de Gloria y estar en la iglesia o tener que portarte bien porque pues eres el hijo de pastor. ¿Hubo un poco de eso o cómo estuvo eso en tu Fíjate vida? que mi caso es muy, muy, muy especial porque desde pequeño supe que quería ser como mi papá, desde pequeño estuve de amores con la iglesia, predico en grupos en casa desde que tengo 11 años. Tal vez lo que te dije que me molestó porque mi papá se robó, o la iglesia se robó a mi papá, fue un pensamiento que vino y se fue tan rápido. Nunca fue así, algo traumático que tiene que ver con la iglesia. Em, no, la historia de mis hermanos es distinta. Por ejemplo, mi hermana me recuerdo que a ella fue un momento traumático cuando escuchó una crítica muy fuerte de mi papá hacia ella por uno de sus catedráticos. Y ella no supo cómo defenderse. Mi hermano un poquito más con el tema de ir y hacer testimonio, ¿verdad? Y regresar Ujú, ya de firme en la iglesia. No, mi historia con la iglesia es muy, no sé, muy sencilla, muy... sí, esto es lo que quiero llegar a hacer, lo sé desde pequeño, el Espíritu Santo de ahí llegó, me llamó, tengo una confirmación muy profunda que tengo un llamado de parte de Dios para estar en la iglesia. Y no solo eso, sí tengo un llamado muy profundo para estar dentro de casa de Dios. ujú, Em, creo yo, te voy a ser honesto, la pregunta que más me he hecho los últimos meses es, yo no sé si quiero esto para mi hijo. mm, Y esa pregunta, pues, ha estado creciendo desde el tema de difamación por Univisión, ¿verdad? Desde ese punto para ujú, acá es, yo no sé si esto quiero para mi hijo. Tal vez de ahí para ahorita sí ha sido un poquito más, de mi parte, un poquito más cauteloso, un poquito más, bueno, voy a pensar en serio si esto es a lo que me quiero dedicar por el resto de la vida, porque ya conoces el lado oscuro de hacer las cosas bien. O sea, estás haciendo las cosas bien y difamación es como ese lado oscuro por hacer las cosas bien. De ahí está ujú, el otro lado con ustedes, la gracia y la misericordia de Dios, donde yo me eché una gran canto, ¿verdad? Me pegué una gran borrachera y no me tuve que haber comportado así porque soy el hijo de ujú, Cash y que irá a llegar a pensar la gente porque soy el hijo de Cash y ahí encontró la gracia de Jesús perdonándome y la gracia aparte de la iglesia extendiéndose hacia mí. Entonces, esa es la parte bonita, la parte, o sea, tuve que lidiar con culpa, bastante culpa, ujú, donde sentí que iba a perder mi llamado. Y no fue así, pero la parte esta donde te difaman por hacer las cosas correctas, ahí es donde yo no sé si quiero que ujú. este sea el estilo de vida que tenga mi hijo. Y tal vez preguntarte a ti, ¿alguna vez has pensado, no sé si esto es lo que quiero para Sawyer? Ya, o sea, no sé, hay algunas cosas con mi hijo que obviamente quiero, pero he tenido mucho cuidado en imponer cualquier cosa. Ok. Más que nada porque siento que como, no sé, mi relación con mi papá es como cualquier serie que él me recomienda. No sé por qué. Mi primer instinto es, "Ugh", porque mi papá me lo Ajá, recomendó, ajá. ¿no? Enseña música y, y es chistoso porque las cosas que no me inculcó, que a él le gustan, como Ministerio y Bob Dylan, son Ujú. las dos que estoy enamorado de eso.
Y creo que mi papá lo manejó un poco así, como, si quieres, aquí está el ministerio. Ya cuando me entregué, o sea, entré al ministerio y dije, sí, esto quiero hacer el resto de mi vida, ya hubo muchas pláticas acerca de sucesión y todo eso. O sea, algún día vas a tomar esta iglesia y bla, 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 y quiero formarla de acuerdo a como a ti te gusta, pero sí, ministerio fue muy difícil al principio. O sea, para nosotros siendo misioneros, o sea, era Sí, seguro. crecer en rancho y crecer sin dinero y literal me acuerdo a los 12 años, un hombre de mucho dinero llegó a la iglesia como de visita y me preguntó, ¿qué quieres de cumpleaños? Porque iba a ser mi cumpleaños pronto. Y me preguntó, ¿qué quieres de cumpleaños? Y lo más caro que se me ocurrió, porque a él dijo, lo que sea, no importa el dinero. Y lo más caro que se me ocurrió fue una pelota de básquet. Ajá. Así de como no estábamos bien con finanzas, ¿me entiendes? Ya. Y se rió de mí y me compró un iPod que chidísimo, no podía usar por como 6 meses porque no teníamos lo demás, la compu y lo que sea. Solo me falta Pero, la compu para meterle ya. la música. Pero está muy chido el juego que tiene el iPod, pero sí, o sea, entonces fue un poco difícil financieramente. Entonces creo que mi papá nunca estaba como que muy emocionado de que le entrara porque es una vida de sacrificio, ¿no? Una de misionero. Y entonces no sé, con mi hijo, o sea, ahorita es tratar de apoyarlo en lo que a él se le antoja, entonces, y que sus antojos cambian, o sea, más rápido que las estaciones del clima, ¿no? Pero ahorita toda su onda quiere ser YouTuber y quiere tener el pelo azul y quiere ver Gravity Falls, entonces ahí estamos en Dale, eso qué alegre. o sea, apoyarlo en eso y yo nunca le digo, hey, es hora de hacer video. Y yo me espero a que él diga, hey, papi, un video. Y ok, va, y lo programamos y lo hacemos. Pero Pero sí es lo estás ahorita y luego consciente para que él no sienta que lo estás imponiendo. Sí, estoy listo. Re bien. Según hoy tenemos que grabar un video, se le olvidó, creo. Y está bien, es lo que es. Si a él se le olvida, él no tiene su video. Pero ahí estoy para apoyarlo, sí, ¿no? Y luego las clásicas que sí le imponemos, que es educación y hacer ejercicio y vivir bien, ¿no? O sea, portarse bien y todo eso. Prefiero disciplinar eso que tratar de poner algún tipo de algún día vas a ser un pastor. Quiero que conozca a Jesús. Esa sería la meta. Pero llego a esa pregunta otra vez. O sea, a veces siento que la iglesia, en vez de ayudar a alguien a encontrar a Jesús, perjudica. Porque es como la idea de vacunación, ¿no? La idea original de vacunación es recibes suficiente dosis para inmunizarte a lo que es el virus completo, ¿no? De la misma manera, siento que muchos hijos de pastor o gente que creció dentro de la iglesia o tienen papás que son ministros de alguna manera, terminan vacunando a sus hijos contra el filo de lo que es el evangelio, lo que realmente trae cambio. Y por eso preguntaba eso, porque yo veo que tu relación con Jesús es genuina, es real, lo que anhelas de Dios para ti, para tu esposa, para tu familia, es completamente genuino, y eso fue una de las cosas que me atrajo a ti como amigo, fue eso, fue este vato realmente ama a Jesús. Entonces, no sé, parece que fue bueno para ti, no sé si eres Sí, es que el menor de también los tres. puedo ver lo que hizo tu papá contigo, lo que hizo mi papá conmigo, y es en el área relacional con Jesús, él nunca impuso nada. O sea, hasta el día de hoy, él nos ha llamado para tener un devocional juntos, para hacer una oración juntos. Obviamente, las oraciones que uno hace en la comida o algo así, o las oraciones muy específicas como, hey, tu abuelita está enferma, oremos por ella, ¿verdad? Aprovechemos ese tiempo para orar por ella, pero nunca me ha preguntado, ¿cómo vas con tu lectura de la Biblia? O nunca me ha dicho, ¿ya tuviste tu devocional hoy? O ¿has estado orando, mijo? Nunca, nunca. Esto sí lo puedo decir, nunca, nunca. Y porque puedo ver lo que vos decís. Creo yo que llega un momento en donde en nuestra adolescencia, sobre todo, cuestionamos aquello que ha sido impuesto.
eso incluso nuestro contexto, y si tu contexto es crecer en un ambiente de iglesia, vas a llegar a cuestionarlo, que es totalmente distinto a alguien que no creció dentro de la iglesia. Ujú, Eso está presente. Creo yo que el cuestionar tu contexto, vas a llegar a tener estas dudas personales de ¿por qué son las 5 de la tarde? Porque, yeah, porque sí. yeah. Pero también está el tema de familiaridad, que creo yo que lo has mencionado un poquito así entre líneas. Hasta el día de hoy sí puedo ver cómo batallo con la familiaridad, Mm, sobre todo con llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde más me cuesta. ujú, Pues suponete, lo pudimos hablar, creo yo que un lunes lo hablamos, cuando estuvo mi papá ujú, en Australia, tuvo la oportunidad de ministrar específicamente Espíritu Santo, porque así se lo pidieron los pastores. Llega un momento donde tú decís, es obvio que está presente el Señor acá. Pero ujú, batallo en mi corazón porque no lo estoy viendo de esa forma en mi cuerpo, ¿verdad? No tengo una manifestación corporal como le sucede a la mayoría de personas cuando mi papá va a ministrar Espíritu Santo. ujú, Entonces, ahí sí la familiaridad, pues he tenido un viaje único donde cuestiono todo, ¿verdad? Cuestiono si este se está haciendo, si este está fingiendo, si es la forma en que mi papá lo está ministrando, si es mi corazón el que está ya muy endurecido, que no lo puedo sentir, o si hay algo más que una manifestación física del Espíritu Santo. Y ahí he encontrado paz, ¿verdad? Hay ujú. más que una manifestación física del Espíritu Santo, pero ese fue todo mi viaje. ¿Por qué? Porque sí llegó a ser muy familiar en la iglesia, en Noches de Gloria, Ujú. ¿verdad? Yeah. Y la neta tengo mucha curiosidad. Nunca hemos hablado de esto. Dale. ¿Cómo fue el día que, o sea, fue un día o fue un proceso el, el llegar a decir, sí, quiero entrarle a lo que es la iglesia, al ministerio de tiempo completo, pastor, todo el show? ¿Fue algo que nomás se daba para allá o hubo un día donde genuinamente Dios hizo algo y dijiste, eso quiero hacer? Este, no, no fue un día, como que es eso que siempre lo supe. Mm, Eh, Tal vez el día que más marca en mi memoria es cuando le pregunté, papi, ¿qué tengo que estudiar para llegar a ujú, ser como tú? Porque sí quiero el estilo de vida que tú tenés, pastorear como tú pastoreas. ¿Qué tengo que estudiar? Eso es lo que más me recuerdo como, ahí sí es un antes y un después porque ya lo verbalicé, tal vez ya lo hice notorio con mi papá y ya tomé decisiones basadas en eso. Entonces yo la carrera universitaria que estudié fue basada en eso. Mi papá me dijo, no, mijo, no te preocupes, la Biblia la aprendemos, aprender a predicar pues con los grupos en casa, pero hay muchos pastores que tienen unción, tienen la palabra de Dios, pero por mala administración no les va bien en la iglesia, entonces métete a estudiar ujú, administración de empresas. Y eso fue cuando yo tenía unos 11 años, tal vez, 12, todavía estaba en primaria, cuando le pregunté a mi papá y mi papá sorprendió porque te falta mucho, mijo, para llegar a saber qué estudiar en la universidad. ujú, Eso me recuerdo bien. De ahí, una vez estaba llorando como a los 13 años. Mi mamá me encontró berreando y asustada, como, mijo, ¿qué pasó? ¿Te rompiste algo? Y yo, no, mamá, es que... Y yo estaba, no, es que Jesús predicó a los 12, yo tengo 13, voy un año atrasado. Le decía, voy un año atrasado. Entonces tengo como esas ciertas memorias donde, siempre ha estado dentro de mí querer llegar a ser como mi papá. ujú. Wow. Y, y cuando comenzó ok, ya de fondo estoy en esto de la iglesia. Lo que pasa es que en casa ellos tenemos el modelo de Jesús, que es tener grupos en casa. Grupos en Ujú, casa tengo desde que tengo 11 años. Entonces, desde los 11 años ha estado, me preparé mi carrera universitaria para eso. Entonces, siempre ha estado ahí. Cuando yeah, ya es así, full, tal vez es cuando ya había una propuesta de parte de mi papá, hey, está la oportunidad para poder trabajar en la iglesia.
Y le Ujú. dije, sí, sí lo voy a hacer, solo dame un año, papá, dame un año porque sé que a eso me voy a dedicar el resto de mi vida, entonces dame un año para emprender y después de ese año que emprenda algo, me gustaría ya trabajar a full en la iglesia y ese fue el año de abrir mi gimnasio de CrossFit, que fue en el Ok. 2018. Del Ujú. 2018 al... No, mentira, eso fue en el 2013. Del 2013 al 2014 fue como mi año sabático, o sea, como mi año en Mm. donde a esto me voy a dedicar el resto de mi vida, entonces quiero emprender ahorita. En ese año fue que emprendí el gimnasio de CrossFit y el 2014 ya estoy contratado en la iglesia. Ok. ¿Y, y, y fue lead? ¿Fue lo primero que No, empezaste a hacer? no, no, los ¿No? grupos en casa. Lead Grupos fue en por casa. instrucción de mi papá. Yo no quería abrir una reunión de jóvenes. Mi papá siempre dijo, vamos a empezar, o la iglesia Casa de Dios, sus jóvenes y todos las demás ovejitas van a crecer en el servicio dominical. Ujú. Entonces, yo tenía un grupo de jóvenes y ese grupo de jóvenes creció a 10 grupos de jóvenes, a 20 grupos de jóvenes. En ese tiempo creo yo que éramos como unos 40 grupos de jóvenes cuando mi papá me dijo, quiero que abras una reunión de jóvenes para traer a la gente que no va a grupos y así los involucras a grupos. Y ahí hicimos un Ujú. salto como de 40 grupos de jóvenes como a 110 grupos de jóvenes Oh, por la wow. reunión de LEAD. Y entonces cuando viene la decisión de cerrar LEAD como reunión de jóvenes semanal, estaba totalmente tranquilo porque nunca empezó para quedarse así. Ujú. Siempre empezó para fortalecer los grupos. Los grupos se fortalecieron, cerramos la reunión de jóvenes semanal y Ujú. obviamente vino la música. Vinieron muchas cosas buenas, entonces el nombre LEAD siguió porque ya había, sobre todo la música que lo respaldaba. Ujú. Y la música creó un Ya. sentido de identidad de la red de los jóvenes y por eso se quedó Lead como este título que nos identifica. Ya. Y entonces cuando empieza Lead, una de las cosas, creo que todos los que estamos de fuera de Casa de Dios, yo, por lo menos este fue mi percepción, vi como que Casa de Dios y especialmente tu papá, como que una frescura nueva a todo lo que estaban haciendo como iglesia y todo eso, o sea, tu papá se empieza a vestir, o sea, Diferente, sí. con mucho más fashion pero Lead toma, o sea, un nivel musical, o sea, siempre me encantó toda la música que han sacado, me ha encantado pero fue como que de la nada, como que, wow, ¿has visto lo que están haciendo allá en Guatemala? Y por lo menos para mí fue Lead lo que llamó mi atención, Sí. ¿no? Especialmente ese primer disco, o sea, y ya conocerte a ti y todo eso. Entonces, ahí fue, por lo menos de fuera, se veía como que, ok, parece que Juan Diego está inyectando su identidad dentro de lo que es Casa de Dios. ¿Estoy mal en decir eso o así Pero fue? fue hasta después, yo te diría que mi identidad dentro de Casa de Dios la he estado tal vez hace un año y medio, 2 años. Ok, Incluso tiene que ver mucho con la partida de Chepe a Estados Unidos, que ok. ya es un poquito más notorio o es un poquito más fácil. De hecho, Ujú. así se vio afuera y tal vez atrajo la mirada de gente que tenía nuestros gustos, pero Ujú. Casa de Dios, o sea, no ha sido Sí, el momento donde más miradas ha atraído, porque en el 99 con Noches de Gloria, también por los 2000 con el modelo de Jesús, en el ya. 2000 3 con la construcción de un templo, en el 2013 si no estoy mal, la construcción del otro templo. Entonces tal vez entiendo lo que decís, pero creo yo que a tus gustos, ¿verdad? A tus Ujú. gustos fue en Ya, ese momento donde tal vez se trajo una mirada, porque, ¿verdad? Creo que vos y yo ya. sabemos por qué. Sí, pero, o sea, es muy normal que una iglesia, o sea, lo normal es, usualmente tienen como que su momento, digamos que el 99, 2000, Ujú. Casa de Dios tiene Noches de Gloria, pone Casa de Dios sobre el mapa, por así decirlo. Es muy normal, te casas con lo que ya eres, ¿no? Con Sí, lo que te dio ese éxito. sí, Y es normal sí. para el ser humano, es como que, me funcionó esto y me voy a quedar ahí. Y entonces es raro ver a una iglesia, especialmente una iglesia, un ministerio tan grande como Casa de Dios, ir evolucionando junto con los tiempos. Mm, ujú.
Y eso es lo que se terminó viendo en los últimos 5 o 6 años. Se vio este giro y pues atrae ojos por lo menos los míos, o sea, movimientos más, por así decirlo, entre Sí. comillas, relevantes o lo que sea. Y todo el movimiento relevante se vuelve más como que, Sí, oh, Cash Luna sí. acaba de predicar y ser el único orador para Hillsong Conference, ¿no? Mm, Y eso para mí es muy emocionante. Es emocionante, pero para lo que habla es que tu papá junto con todo el equipo de Casa de Dios está dispuesta a evolucionar y cambiar con los tiempos. Pero no puedo creer que eso nomás son ellos. Yo creo que fue mucho tu influencia y a lo mejor otros jóvenes que están ahí como, sí, sí. el staff de Elite, ¿no? Tomando un poco más las riendas o que les rindieron un poco, ok, la creatividad, denle. Y supongo que, que la pregunta sería, ¿cuántos problemas has tenido con tu papá en cuestión de eso? ¿Hubo problemas? ¿Fue fácil? ¿Hubo momentos Eh, donde eso no somos nosotros? bueno, voy a hablar así pelado porque es Armadillo y que eh, es una Armadillo con tinte de lunes. Mira, pues al principio me costó un buen, con mi papá no, sino que con el equipo pastoral de la iglesia. Ujú, De hecho, cuando yo empiezo Lead, no es la única red de jóvenes que hay. Está la red de jóvenes adultos, está la red de jóvenes, la red de jóvenes adultos en su momento la miraba Chapo Mendoza. De ahí la red de jóvenes que la miraba el pastor Chepe Puzzo. De ahí estaba la red de mi hermano. De ahí ujú, estaba la red de prejuveniles. Y entonces, al momento es como, ¿qué onda, verdad? ¿Mi gente va a ir a esa reunión de lead? No, porque es una reunión de red, pero pareciera que es la reunión de jóvenes de la iglesia. Entonces, al principio era, quiero que sepan que no es la reunión de jóvenes de la iglesia. ujú, Mi papá siempre ha sido claro con esto. Acá servimos Coca-Cola. Y si el empaque que le gusta a tu gente es botella de vidrio, botella de plástico, lata, no me importa el empaque que le pongas, pero sí servime Coca-Cola. Tal vez va un poquito de la mano lo ujú, que vos decís que eh, pareciera que evoluciona con los tiempos, pero si tú ujú, lo probas es la misma Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, suponete los encuentros, que son los retiros de Casa de Dios, nosotros hacemos exactamente lo mismo, solo que lo empaquetamos como un campamento. ujú. Pero entonces al principio algunos pastores le decían a mi papá, no, ese tu hijo está rebelde porque no está haciendo encuentros como es la esencia de la iglesia. De hecho, hubo un par de Ujú. conversaciones donde mi papá cruzaba los brazos y me decía, lo que pasa es que tú quieres ser como tu amigo Chris Méndez, tú quieres ser como los de Hillsong y otro momento, lo que pasa es que tú quieres ser como Andrés, ¿verdad? Como ellos. También me dijo, ¿querés ser como Yesaya? Y entonces, y yo, no, papá, no, no, no es eso, yo estoy haciendo lo que tú haces, solo que de diferente forma. Y hay veces que sí, o sea, comentarios así de un papá tal vez inseguro cuando su hijo está como teniendo estas nuevas amistades y es, pero tal vez el día que lo hagan en más vida, entonces sí lo vas a querer que lo hagamos. Yo, no, papá, no, no. Entonces, una conversación sí nos tuvimos que sentar y le dije, bueno, papi, quiero que dejemos esto en claro. Yo no quiero ser ninguno como Ujú, ellos. Y antes, si quisiera ser como alguien, quisiera ser como tú. Cuando hablamos de la Academia de Líderes, que nosotros le pusimos esencia, acá está el pensum, es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de campamento y encuentros, quiero que veas las prédicas de las administraciones, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿no? Y como que ¿cómo se llama? Como que ya se puso un poquito más tranquilo. De hecho, ujú. míralos, a ellos están todos tatuados y mira a tu hijo. Entonces, ¿no? Bueno, entonces ahí ya le doy un Todavía, poquito más de todavía es paz. la meta de mi vida que te tatúes. Ah, de hecho, Voy a hace seguir 2 empujando días por soñé que eso. me estaba tatuando y decía, bueno, ¿cómo le explico a Melissa esto? Ese fue todo mi sueño. Sí, me imagino que sí. Me ha pasado varias veces aquí. O sea, me acuerdo una vez regresando de Camino de Vida.
y tenían un evento en Semana Santa y nosotros, Semana Santa aquí es fatal, es de lo peor. Mm. Día de Pascua, Easter, es como el peor domingo del año aquí, porque tenemos la playa aquí a 20 minutos. Y es como que el Sí, día se para va. ir a la playa, es Ujú. lo normal. Entonces usualmente no estamos listos, mentalizados a que pues no va a venir gente el día de resurrección aquí a la iglesia. Y me gustó mucho una idea que tuvo Camino de Vida, porque ellos también están cerca de la playa, ¿no? En Lima. Y ellos lo que hacen es, en vez de hacer un gran evento el domingo, lo hacen días antes, ¿no? Entonces regresé todo emocionado ellos lo hacen así, así. Y uno de los pastores de, sí, de nuestra iglesia voltea y dice, solo porque Camino de Vida lo hace. Sí, sí, o sea, exactamente lo mismo. Sí. Entonces, o sea, ¿qué le dirías, qué le dices a algunos jóvenes luchando con eso ahorita? O sea, en su iglesia, donde sí están aprendiendo cosas de otras iglesias, pero están luchando con la identidad de su iglesia. Y yo creo que en muchos de los casos, espero que pastores principales que están escuchando esto entiendan que no siempre los que vienen a darte las ideas o a decirte, hay que hacerlo diferente, no es para tirarte a ti tu método, es a lo mejor ya se aburría, el método está perdiendo un poco de su filo, ¿no? Está como, ya, Mm. no está funcionando con cómo ha evolucionado los tiempos, ¿no? Y ¿qué le dirías a aquellos jóvenes que están luchando? Y a los pastores, me gustó eso que dijiste, los envases pueden cambiar, Coca-Cola es la esencia. Pero ¿qué le dirías a los jóvenes que están luchando ok, a lo mejor ahorita plástico no está funcionando, tenemos que ir a vidrio, tenemos que ir a Total. vasos abiertos o no sé? Sí. Creo yo que mi idea viene de tu persona. En algún episodio tú hablaste acerca de volverte como experto o volverte, tal vez vos lo pones en las palabras correctas, pero es, bueno, entonces yo me voy a volver experto en esto antes de proponer un cambio, o aprender bien en esto antes de proponer un cambio. No sé si se te viene algo a la mente con respecto a eso, pero estoy Ujú. seguro que vino de tu influencia. Lo que yo les digo ahorita es volverte experto en la fórmula de Coca-Cola antes de eh, proponer un cambio en el empaque. Y entendí esto, las Ujú. iglesias es como un cuerpo que Dios le da Ujú. a todos. A mí me dio un cuerpo de 1,71, no sé cuánto medís vos. 1,85 1,80. A creo. mí me hubiera fascinado tener 1,85 por lo que me gustaba jugar básquet. Ujú. Entonces, hay veces que si yo me afano por tener 1,85, o sea, no lo puedo tener, es el cuerpo que Dios me dio. Y para la mayoría de iglesias, tú tienes que entender que hay una visión que Dios le dio a tu papá. Dios le dio esta visión Ujú. a casa de Dios. Es una visión de 1,71. Es decir, no la voy a modificar a que sea una visión de 1,85. Y yo tengo que aprender a jugar bien con mi 1,71 porque Ujú. nunca voy a tener un 85. Entonces, si la visión de casa de Dios es hacer discípulos a través de grupos en casa, yo tengo que aprender a jugar bien con la visión que Dios me dio. Y una vez aprender a jugar bien o ser experto en la fórmula, entonces yo puedo decir, papá, mira, déjame empaquetarlo con plástico en vez de vidrio. Es más práctico y la gente está buscando conveniencia ahorita, ¿verdad? No está buscando tener botellas de vidrio en su casa y matarse en cómo reciclar. No, no, ellos quieren que sea desechable. Entonces le da paz ese cambio porque sabe que entiendo la fórmula de Coca-Cola, Ujú. ¿verdad? Sabe que entiendo muy bien la visión de la iglesia, sabe que he aprendido a jugar con 1,71, entonces me pasa el balón para que haga Ujú. esos tiros. Entonces mi consejo es ese, no intentes cambiar el cuerpo que Dios le dio a tu iglesia. Sobre todo si tu viejo sigue vivo, no lo hagas, Ujú. honrarlo a él, seguir trabajando con la visión que le dio a tu viejo, volverte experto en esa visión, aprender a jugar con las limitantes, o sea, eso es creatividad, aprender a jugar con las limitantes que Dios puso eh, en tu vida, en tu cuerpo. Tengo un cuerpo, eso es lo que constantemente me recuerdo, tengo un cuerpo de 1,71 y no hay gran cosa en quejarse por querer un 85 siempre. Hasta se vuelve Ujú. como tedioso, es como otra vez este patojo viniendo a hablar que por qué quiere tener un ochenta y Ujú. cinco y muchas veces así sueno en las reuniones
de pastores, otra vez quejándose que quiere tener un 85. Y no lo estoy haciendo como Ujú, despectivo en mi 1,71, sino que lo estoy haciendo o lo estoy diciendo de una forma muy responsable. Responsabilizate en el 1,71 que Dios te dio. ujú, Porque si no, entonces todos estaríamos rebotando de iglesia en iglesia, encontrando ujú, pues la visión que más nos parezca. Y no, hay que ser responsables con la visión que Dios nos dio y entonces proponer estos cambios. Yo le digo cambios de paquete, tal vez un poco, no sé qué palabras ujú, pueden ser mejores, como cambios vanos, cambios superficiales, pero ujú, honestamente he aprendido que Dios no me llamó a hacer cambios profundos. ujú, Y muchos de los cambios profundos que creemos que estamos haciendo es regresar a la misma esencia de la visión del momento que fue dada. Tal vez eso lo podemos ujú, llamar como un cambio profundo y tal vez nos descarriamos en su momento del espíritu detrás de la visión y lo único que tenemos que hacer es recordarnos del espíritu detrás de la visión, pero no necesariamente una modificación a la visión mm, que Dios le dio a tu papá, por ejemplo. ujú. Sí, una de las cosas que siento que Dios ha estado tratando en mi vida desde que inició la pandemia, porque hubo muchas opiniones, ¿no? En cuanto comenzó la pandemia, no sé si ustedes pasaron por lo mismo, donde esto es en serio, vamos a tener que cerrar, oh, sí, vamos a tener que cerrar, ¿por cuánto tiempo vamos a tener que tener o sea, el auditorio, sí, o sea, servicios presenciales cerrados? ¿Cómo vamos a hacer en línea? ¿Cómo vamos a hacer todo? O sea, hubo como que nos forzó a ser ágiles, Ujú, ¿no? sí. Y estar tomando decisiones. De repente cada junta se sintió muy importante, cada decisión. Y hubo un tiempo, o sea, donde yo y mi papá estábamos a ver cómo vamos a salir de esto. O sea, ¿Y quién parecía tenía la que razón? cualquier cosa, ya, pues parecía que cualquier cosa que yo decía, él no estaba de acuerdo y cualquier cosa que él decía, yo no estaba de acuerdo. Ah, mira. Y hubo mucha fricción, tensión, todo eso. Y, uh, y fue como a mediados del 2020 que, no sé, hubo como que una muerte interna al querer que se hagan las cosas a mi gusto. Ujú. Y no nomás en métodos, sino en el corazón de mi papá. Y es chistoso, ojalá yo hubiera encontrado este libro antes, pero acabo de leer un libro de Eugene Peterson, Ujú. ¿no? El traductor de The Message, um, autor de un montón de libros para pastores. Y su último libro fue uno que fueron cartas que le escribía a su hijo, Wow. uh, quien era un pastor joven, ¿no? Y todo el libro es tan inmenso de mi parte. Estoy leyéndolo y hay como que un lado de mí como que, oh, ojalá y tuviera estas cartas como, ojalá y fueran directamente hacia mí, ¿no? Era como que un poco las... Y me cae el 20 a medio libro. Pues mi papá está aquí, ¿Por qué no voy y le está pregunto? aquí arriba. Ajá, Por qué no estoy tratando de sacarle este tipo de joyas a mi papá? ajá. Y eso es lo Ah, que qué ha estado bonito. pasando últimamente. O Qué sea, lindo. en los últimos 2, 3 meses, donde estoy realmente, o sea, quiero decir, llevo rato buscando el corazón de mi papá, tratando de servirle. Pero últimamente es como, ok, aún en las cosas que no concuerdo, quiero entenderlo al 100 antes de nomás decir, es que así no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque pues en Casa de Dios lo hacen de otra manera, o en Hillsong lo hacen de otra manera, o tal iglesia, o tal pastor. En vez de despreciar lo que Dios nos ha dado aquí, porque es esa sobrefamiliaridad, ¿no? Donde es el profeta no recibe honor en su propia tierra, ¿no? Ujú, ujú. Y quiero romper eso, no quiero robarle honra a mi papá, porque se me hizo más chido, cool allá. Ajá. Y es como, no sé, últimamente ha habido mucho de eso y no sé si, no sé, no, me imagino que no has leído el libro Mm, de Letters to a Young Pastor, se llama, Cartas a un pastor joven, pero siento que ahí es donde uno tiene que terminar, como si vamos a tomar la iglesia de nuestro Padre o simplemente el
suceden milagros, ¿no? O sea, Jesús no pudo hacer milagros en la tierra donde estaba sobrefamiliarizado. Lo conocemos, ya sabemos lo que hace. Y obviamente eso aplica a Jesús. No queremos sobrefamiliarizarnos con Jesús y pensar, no, Dios es así, ¿verdad? Creo que esa es un poco la lección. Total. Pero creo que terminamos limitando lo que gente alrededor puede hacer. O la sabiduría de otros, porque no les damos ese peso o no estamos ni buscando sabiduría en sus vidas. Y no sé si tú pasas por eso a veces o hay algo que quieras comentar acerca de eso. Mira, pues yo soy una persona muy sumisa, soy una persona muy obediente y a ver, un tiempo, es que hay mucho que hablar, pero hace un tiempo habían profetas que decían, es que donde su papá llegue solo va a ser el techo donde usted va a empezar, ¿verdad? Y usted va a empezar sobre los hombros de su papá. Y rápido esas profecías se cambiaban o se transformaban a usted va a ser más grande que su papá. Si su papá llegó a naciones, usted va a llegar al mundo entero. Y entonces A Marte. uno crece con este sentido de, wow, sí, o sea, y si me preguntas a mí como papá, ¿crees que tu hijo va a hacer cosas más grandes que vos? Mi respuesta es sí. Yo sí creo que le vas a preparar el ambiente para que así sea. Sí, lo vas a preparar a él para que así sea. También lo voy a preparar a él. ¿Crees que el favor y gracia pueden estar o todavía aún más de forma más grande, abundante sobre tu hijo? Por supuesto que sí. Perdón, un apagón. Y, y entonces uno crece con esto de, sí, sí, voy a llegar más lejos de lo que llegó mi papá. Y de un lado es saludable, del otro lado puede ser un poquito, un poquito que enfermo. Hice las paces con lo siguiente, y tal vez este sí no es mi recomendación para todos los hijos de pastores. Esta es mm, la forma en que yo lo veo. Mi papá es como un Messi, ¿verdad? Y creo yo que sí, si mantengo mi corazón correcto, encaminado, y esto lo digo sobre los pies en la tierra, y tú me conoces, y si no, pues edítalo, y que no me importa que no salga esto. Y yo creo que también voy a llegar a ser grande, pero mi grandeza no es como la grandeza de un Messi en el ministerio. Tal vez mi grandeza va a ser como la de un Griezmann, ¿verdad? O mi papá fue Michael Jordan. Yo puedo ser un buen Wade, ¿verdad? Entonces, Hubieras podido usar LeBron y Wade, pero está sí, bien. bueno, LeBron James y Wade. Yo puedo ser un buen Wade. Y entonces cuando yo lo escucho a él, esta es mi mentalidad. Cuando Dios estás escuchando a Messi, ¿verdad? Y ahí es donde te digo, soy muy sumiso y muy obediente y prefiero cometer el error de obedecerlo al 100% que contradecirle. Y tampoco lo estoy diciendo en un ambiente que va a ser tóxico en el que, en el que le diga amén a mi papá a todo. Pero sí en el sentido donde no, prefiero obedecerlo, imitarlo en esto, entender por qué es su corazón. Em, así. Entonces, para mí es, o sea, no sé si te sirvo como un caso de hijo de pastor especial o Ya. no, pero, o sea, lo veo muy así. Es como, va, y la historia va a recordar a mi, o quiero, o creo, o quiero creer que la historia va a recordar a mi papá como un Messi, pero no me va a recordar a mí como un Messi. Me va a recordar a mí tal vez como un Griezmann. No me va a recordar a mí como un Michael Jordan, me va a recordar a mí tal vez como un Wade. Entonces, y ahí se las pases con eso. Sí, hay un concepto de Hukum, juventud con una misión, que me ha gustado mucho, que es, hay aquellos que son los pioneros, luego los que establecen. Y sí, o sea, creo que tú y yo estamos no sé, a veces le tengo envidia a mi papá, sus historias, su fe, lo que Dios hizo a través de él, abandonó todo, su lenguaje, su cultura, todo por venir a servir a un país, y sus historias de fe al venir para acá, y literal manejando a ver a qué rancho llegaba
para empezar una iglesia. Es como, hay algo tan atractivo porque para mí acerca de eso, por cómo crecí, ¿no? Escuchando estas historias fantásticas y cada año se vuelven más y más fantásticas, Sí, ¿no? muy legendarios. Pero sí las creo, o sea, o sea, lo que creo es definitivamente los pasos de fe que tomó mi padre y todo eso. Sí. Y hay cierta envidia, pero una de las luchas más grandes fue entender que yo no iba a tener las mismas historias, que yo no iba a tener la misma trayectoria o las mismas, que a lo mejor Dios me está llamando a mí a establecer lo que mi papá fue pionero. Él abrió la puerta y ese es como que el plan, ¿no? Y poder vivir, o sea, Isaac no recibió el llamado por quién era él, sino era por la fe de su padre Abraham. Sí. Y Isaac es un poco olvidado, ¿no? Está en medio del Entre los sándwich. tres patriarcas. Ya, es el sándwich, es el de en medio que nomás, su meta fue tomarlo y pasarlo. Y creo que ese es como que un poco por ahí va mi llamado, ¿no? Y hay otras áreas donde lo veo diferente, pero por lo menos en lo que se trata de aquí de la iglesia, es que si queremos que sea una iglesia de generaciones que aguante la prueba del tiempo, mi trabajo es hacer esto, tomarlo. En el futuro todavía ni llega el momento, ¿no? A veces uno se desespera como que ya, dame el balón, estoy listo. Y Dios y tu padre, quienes son mucho más sabios, no, todavía no. Sí. Pero cuando llegue ese momento, sé que lo próximo que debo de hacer es nomás buscar, ok, quién sigue para ahora formarlos a ellos o buscar el momento indicado para entregárselo a ellos. Ujú. Pero sí, quería terminar con una última pregunta un poco más actual, Dale. ahorita. Entonces tú comenzaste esas noches de gloria, ahora como noches de gloria con Juan Diego Luna, ¿no? Sí. no diré tu nombre ahí, pero no sé, admiro tu fe, tu locura en medio de esto de no nombrarlo algo diferente. De nomás irte con la nostalgia de algunos que va a ser, no sé, o sea, creo que hay un lado donde me imagino que luchaste con el miedo de, ¿y si no llega a lo que era en los 90s? Ujú. No, es como, no sé, es como tener Azusa Street 2, ¿no? Es como tener otro avivamiento, pero ahora en mi nombre. Admiro mucho tu valentía, tu fe en eso. Y quería preguntarte cómo iba y cómo llegaste a la decisión. Bueno, ya me has contado que fue un poco un paso de fe, pero Sí. Que sentías que Dios te estaba llamando a eso, pero se me hizo muy interesante la decisión de mantener el nombre Noches de Gloria. Entonces, no sé, si nos pudieras contar un poquito acerca de eso Démosle. y el proceso de empezarlo. Gracias. Y Y los que están escuchando hasta este minuto, gracias. Sabes que me he dado cuenta que llevamos un rato. a ver, donde uno lo vuelve tan nicho como dijo el pastor, hay gente que le es pesado escuchar. Entonces, si hay alguien que Ujú. escuchó hasta este minuto sin ser hijo de pastor, muchísimas gracias. Lo valoro y lo respeto bastante, les agradezco. Yeah. Mira, pues es interesantísimo lo que sucedió con Noches de Gloria y lo que está sucediendo en Noches de Gloria. Nosotros cuando iniciamos LEAD, 2 veces al año ministrábamos milagros en el salón de jóvenes o en el salón donde congregábamos a los jóvenes y el nombre que utilizábamos era Lead Miracles. Entonces yo había hecho para jóvenes como unas 8, y lo voy a decir entre comillas, Noches de Gloria previas a esta, pero llamó la atención hasta que le pusimos el nombre igual. Entonces mucha gente dijo, vas a empezar a ministrar milagros ahora, y para mí es no, llevo 4 años haciéndolo, pero ha sido especial que ahorita algunos pues perciban que está iniciando. Un domingo mi papá está hablando acerca de honrar la semilla. Creo que te lo conté en un lunes, igual lo voy a volver a contar acá. Mi papá fue a Oral Roberts, Oklahoma, y estaba escuchando al director hablar y él dijo, Cash, mira, fíjate que cuando a mí me invitan a predicar a
África yo no voy, pero si me invitan a ministrar milagros, sí voy. Y es bien fácil ministrar milagros en África, dice él, porque lo único que tengo que hacer es honrar la semilla que se ha sembrado por todo este tiempo. Y cuando uno honra la semilla que se ha sembrado, estás levantando una cosecha que fue sembrada décadas atrás. Entonces, solo tenés que honrar la semilla que se ha sembrado. Mi papá Ujú. regresa con esa idea de honrar la semilla que se ha sembrado y empieza a hablar acerca de, en una de las noches de unción, empieza a decir, en Guatemala se ha sembrado mucha semilla de milagros, desde Chema Muñoz, que fue un evangelista muy grande acá, que creían por milagros en Guatemala, hasta su servidor, dice, hasta su servidor, hemos sembrado semilla de fe en Guatemala para ver milagros. Y añade la siguiente frase al final y es, ojalá uno de esta casa se levante y crea en hacer noches de gloria como su pastor y honre la semilla que su pastor ha sembrado por mucho tiempo. Entonces fue casi que un reto para mi Ya, te temperamento. volteé a ver a ti como que, ah. Ajá, fue como un reto para mi temperamento y fue otra así como, papá, pero si lo he hecho por los últimos 4 años y no te has dado cuenta, ¿verdad? Entonces también tuve ese poco sabor de ahí, pero a inicios de año el Espíritu Santo había sido muy claro conmigo y me dijo, Juan Diego, quiero que hagas noches de gloria. Y, yo creo que lo que me querés decir, Dios, es que le recuerde a mi papá que retome Noches de Gloria. Y así lo hice en una reunión. Le dije, papá, mira, creo que sería genial que hiciera 6 Noches de Gloria en Guatemala. Y mi papá me dijo, no, no, yo quiero hacer 6 noches de unción en casa de Dios. Va, y ahí vuelvo a escuchar por segunda vez la voz del Espíritu Santo que me dice, a ti te dije que hicieras Noches de Gloria. Y Wow. estoy en esa reunión y mi papá dice, ojalá se levante alguien de esta casa que crea por hacer noches de gloria. Y por tercera vez escucho la voz del Espíritu Santo, a ti te dije que hicieras noches de gloria. Y creo yo que él sabe cómo convencerme, porque necesito ese reto, ¿verdad? O esa frase que yo lo Ujú. iba a tomar como reto. Y entonces le escribo a mi equipo y le digo, hagamos 6 noches de gloria. La parte que menos creí que iba a seguir de mi papá era Noches de Gloria, para serte honesto. Yo dije, Mm. me llama la atención muchísimo el pastorado, me gusta la predicación bastante, pero las Noches de Gloria creo que nunca lo voy a entrar. Y decía en mi mente, ¿verdad? Así intentando ah, ubicar personas, decía, yo creo que Noches de Gloria es para Cachito, ¿verdad? Señor, yo creo que eso va a ser para mi hermano. Y entonces yo ya lo tenía cuadrado en mi mente y yo Noches de Gloria no voy a seguir, no voy a hacer. Primero no tengo el temperamento, la personalidad de pasar, o sea, para mí es muy vistoso Noches de Gloria, donde me tengo que poner y yo en una plataforma y hay algo incómodo con decir, ahora vienen los milagros acá porque vengo, o sea, hay algo muy, o sea, raro ahí, o sea, no sé. Entonces, siempre he batallado con Noches de Gloria. Hasta el día de hoy batallo mucho con Noches de Gloria. Yo le dije, Señor, yo te voy a obedecer a 6 y hasta ahí, ¿verdad? Ujú. No más 6, al menos que tú me volvás a dar una instrucción, pues yo la voy a obedecer, pero ahorita instrucción de hacer noches de gloria, eh, ¿cómo son vistas las noches de gloria? No, ¿verdad? Entonces voy a hacer 6. Y te soy honesto, para mí ha sido un reto más grande aprender a predicar bien, aprender a ser buen comunicador, a quitarme muletillas, a ordenar ideas, a generar tensión, a buscar eh, historias que ilustren bien mis argumentos para que sean más digeribles, comparaciones para intentar que el mensaje aterrice en el corazón de las personas. Ha sido un poquito más difícil llegar a encontrar y a sentirme cómodo con eso que con Noches de Gloria, porque para mí Noches de Gloria es, solo tengo que orar, solo tengo que obedecer y solo tengo que orar por Ujú. enfermos y ya, o sea, de ahí no tengo nada más que hacer yo, no tengo que cumplir más nada. Wow. Entonces, en la parte de hacer noche, ha sido muy 2 más 2, ¿verdad? Va a ser 4, es poner un paso enfrente del otro y va y voy a poner un paso enfrente del otro y mucha obediencia. A la gente le ha gustado mucho. Lo que más me sorprendió es que cuando llegué a las comunidades acá en el interior de Guatemala, la gente sin escucharme predicar, sin
no tengo ningún programa arriba de milagros de las que hicimos en la reunión del lead. Sin verme ministrar milagros, sin escucharme predicar, la gente me ha dicho, creímos en su papá, ahora creemos en usted. Y lo más precioso es que me han confiado su congregación. Voy a convocar a mi congregación para que vayan a sus noches de gloria, ¿verdad? Así es Ujú. como lo dicen ellos. Y eso partió mi corazón porque es nuevamente encontrarse con la gracia inmerecida del Señor, ¿verdad? Y es Ujú. como otra vez encontrarse con una puerta súper abierta de la chamba de mi viejo. Eh, Ujú. Agradecido con Dios por eso. Me voy a quebrar acá, Yeah. pero sí, agradecido. Que un pastor te confíe su congregación sin conocerte, con lo celoso que yo soy de mi Yeah. congregación. O sea, si viene un Ujú. predicador gringo a pedirme que convoque a Casa de Dios para un sábado por un evento que él tiene en su corazón por hacer, es Ujú. como, eh, mm, no sé si lo haría. Yeah. Y aún así esta gente está Yeah. dispuesta a hacerlo. Ahorita vamos a ir a San Marcos. Y solo escucha esto, los pastores se habían puesto de acuerdo en todo septiembre a hacer una campaña evangelística. Eh, y cuando les llegué a presentar Noches de Gloria, ellos dicen, creemos que todo el trabajo, no era solo un mes, sino por 6 semanas, creemos que el final debe ser Noches de Gloria con usted. ¿Te imaginas? Wow. No solo el sentido de responsabilidad, pero te imaginas la honra que un pastor te confíe su trabajo por 6 semanas de evangelismo Ujú. para Wow. congregarte a esa gente. Es como Dios, o sea, inmerecido al 100, ¿verdad? Ujú. Gracias, gracias Señor, porque tú respaldas obediencia, ¿verdad? Tú respaldas obediencia. Yeah. Y si no veo un milagro ese día, aunque Dios es fiel también en hacer sus milagros, si no veo un milagro ese día, el simple hecho que los pastores me hayan dicho eso es, Ujú. oh, no, bro, no sé, es muy, muy pesado. Mucha gratitud. Ujú. Esa es la palabra que Ujú. estaba buscando. Mi corazón tiene mucha gratitud Yeah. con Dios, con el trabajo de mi papá, con la fe de las personas. Mucha gratitud. Wow. No, qué chido. Entonces, ¿cuántos llevas ahorita? Llevo 4. Llevo, 4. San Marcos va a ser la cuarta. Solo me harían falta 2 ciudades más. Oh, man. Love it. Por si querés que una Love sea it. en Tepic. Somos- Ya, vente. Aquí quiero verte quitarte el saco y empezar a pegarle a la gente. Sí, Y hacemos un video funciona. No. de heavy metal. Sí, y obviamente he tenido que buscar la forma en la que yo me siento cómodo. Para quitarme un saco y Ujú. pegarle, tal vez no, no me voy a sentir cómodo ni hoy ni mañana. Yeah. Pero ha sido interesante. Ha sido todo un proceso de aprendizaje. Quiero terminar a las 6 como para ya, bueno, esto fue lo que aprendí. Y me ha llevado a tener otras conversaciones con mi papá. Tipo lo que decías de esas cartas para un pastor joven. Creo que ya llevo mucho tiempo y si vos me parás cuando quieras que pare esto. No, Va. no, no, dale. Me ha dicho, bueno, Juan Diego, quiero enseñarte varias cosas que hago en Noches de Gloria para levantar la fe de la audiencia. Ujú. Y me ha enseñado varias cosas. Me dice, la última canción que pongo siempre en la oración es una canción que por lo menos se la sepa el 90% de las personas, si no es que el 100% de las personas, Ujú. porque levanta un ambiente de fe. No quieres cantar una canción desconocida antes de empezar a ministrar milagros, porque la gente no se conectó o no elevó su Ujú. fe. eh, Manejo de tiempo. Llega un momento donde estás recolectando milagros, ¿verdad? Y hay comunidades que son un poquito más atrevidas, que dicen, yo recibí un milagro y yo paso a testificar. Y hay comunidades que son un poquito más chiviadas, un poquito más tímidas, que es, ay, yo no Ujú. sé si recibí un milagro. Y entonces llega un momento donde, bueno, quiero que pasen a testificar y todavía no hay nadie listo para testificar. Y esos segundos de silencio, sabes que se sienten como una eternidad en plataforma de silencio. No quieres que ese Ujú. silencio baje la fe de las personas que están en el cuarto, entonces tienes que aprender a llenar esos silencios sin que se sienta incómodo, sin que tu fe Ujú. se... O sea, ha sido interesante aprender de mi papá todas esas cosas también. Yeah.
Pero ahí siento que ya Y aburro a la gente contando esas cosas. no. ¿Qué le dirías a gente que dice, no, pues eso es simplemente manipulación o lo que sea? ¿De qué? O sea, Sí, o sea, toca el piano de fondo y las luces y el orden y no estás, o sea, no estás manipulando a la gente. ujú. O sea, eso de aumentar la fe, ¿no? No es manipulación. O sea, ¿qué le dirías a gente que a lo mejor esa es su primera pregunta? Sí, yo le diría, tienes que entender que el milagro viene por el uso de la fe de las personas, por el don de la Ujú, fe de las personas. Y mi trabajo es que su fe crezca. Entonces, no estoy manipulando algo, simplemente estoy apoyando, ¿verdad? Estoy intentando apoyar de la ujú, manera que su fe necesita ser apoyada. Hay, o ujú, sea, hay muchas historias donde, por ejemplo, la mujer sirofenicia, cuando el mismo Jesús le responde, no, 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 o la mujer de flujo de sangre, la pregunta es, bueno, ¿y por qué Jesús no fue al cuarto de la mujer de flujo de sangre? ¿Por qué la mujer ujú, sirofenicia no le contestó en el momento que preguntó por primera vez? Y como yo lo veo es, a ver, son pasos necesarios que la fe de esa persona necesitaba en su momento. ujú, Si yo pongo una canción que ellos conocen, yo sé que estoy llegando a su fe. ¿Por qué? ujú, Porque si yo pongo una canción que no conocen, entonces yo los pongo a pensar en otra cosa, ¿verdad? Es como que si ujú. ellos tuvieran una conversación con el Señor de, Señor, yo te estoy pidiendo mi milagro, pero yo los pongo a pensar en por qué está sonando un barreno a la par. O sea, no sé si me estoy explicando, Ujú. es. No, sí. Nosotros tenemos aquí un letrero para todos nuestros voluntarios que dice, somos facilitadores de milagros, Ujú, ¿no? Y el chiste es, o sea, no hacemos la iglesia cómoda por ser cómoda. Lo que quieres hacer es eliminar distracciones. Entonces esa es la razón que pintamos el muro de negro o queremos que haya aire acondicionado o que sea muy buen sonido o que sea, total, no sé, uno trabaja la predicación. Yo sé que uno de los puntos más fuertes de Andrés Speaker, hablando de la predicación, es la parte de inspiración, que es donde yo más siento que la riego. Yo quiero enseñar, pero él sí, siempre empuja el lado inspiración. Y ese es el momento en que estás aumentando la fe de gente. Quieres llenarlos de fe y bien y Dios hace el milagro en ese momento o lo hace después, pero quieres poder facilitar su fe para que sea, o sea, no es que nosotros hacemos los milagros, o sea, creas el ambiente para que gente llegue con la fe total. para ese milagro. Sí, igual podemos Ya. ver el ejemplo de Pablo, donde manda a caer a la mujer y de hecho le manda a sacar un demonio que estaba gritando. Es como, hay distracciones que puedo eliminar y la distracción de Ujú, una letra no conocida yo la puedo eliminar. ujú, Entonces, tal vez es que la palabra manipulación ya tiene una connotación negativa, ¿no? yep, Y uno sí persuade con la palabra del Señor. ujú, Entonces, pero también persuadir puede tener una connotación negativa. Creo yo ujú, que han utilizado una buena palabra, facilitar. Si yo puedo, ya, sí, digamos eso, si yo puedo eliminar distracción, la voy a eliminar para ya, facilitar un milagro. Ajá. va. Pues llevamos 1 hora 15 minutos Sí, es casi. bastante. Entonces, ¿hay algo más si quieres hablar? No, estoy, ¿O vamos acabándolo ahí? estoy. Gracias, mi Jesse. Va. Gracias por esta Creo que ese es oportunidad. un episodio. Ah, Creo que ese es un episodio completo. Ahí está. sí, total. Estaba bien, te soy honesto, estaba un poquito. Respeto mucho tu contenido, entonces estaba un poquito así como, Jesse, no sé si quiere que solo hablemos del corazón y no sé qué. O sea, yo quería venir así con unas buenas notas, pero. No, te mandé 3, 4 preguntas justo antes de, Ujú. de empezar a Pero grabar. gracias. No, quería que fuera lo más honesto. Ya cuando hagamos nuestro episodio de Hermanos Karamazov, traemos notas. Va, me ¿Cómo ves? parece. Me parece, mi Jesse, gracias. Chísimo. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que oyeron hasta el final. Y nos despedimos. No sé si quieres decir la última palabra. Ánimo.